Hola, polluelos. Después de mi pequeña participación televisiva, les voy a explicar el tema de hormonas esteroides, las hormonas sexuales. Es un tema que me había quedado del ciclo hormonal. Habíamos analizado el nivel 1, el nivel 2 y del nivel 3. Me faltaba hablar específicamente de las hormonas sexuales. Con esto completamos el tema hormonas. Entonces les voy a mostrar un PowerPoint que les preparé sobre el tema, que es este. Bueno, vamos a hablar. Las hormonas esteroides, la parte de química y fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Estas son hormonas que derivan del colesterol, son todas liposolubles, no se almacenan ni se liberan una vez sintetizadas, y las enzimas para su biosíntesis están localizadas en las mitocondrias y en el REL. El colesterol todas derivan del colesterol, cuya estructura química es esta, pero deben pasar por un precursor hormonal llamado pregnenolona, cuya estructura es esta. Los sitios de producción pueden ser el ovario, que genera estrógenos y progestágenos, aunque también genera andrógenos, el testículo, que genera testosterona, pero también genera estrógenos, las adrenales, la corteza suprarrenal, que genera aldosterona, cortisol y andrógenos como la dehidroepiandrosterona, la placenta, que genera progesterona, estradiol y estriol, el cerebro, la piel, el tejido adiposo. Pero los órganos principales son los ovarios, que generan estrógenos, progestágenos y en pequeña cantidad andrógenos, los testículos, que generan andrógenos y en pequeña cantidad estrógenos, y las glándulas suprarrenales, que generan fundamentalmente andrógenos. Todas derivan, todas tienen una estructura esteroidea, quiere decir que todas contienen el ciclo pentano-peridrofenantreno. Este ciclo pentano-peridrofenantreno es un anillo una estructura formada por 4 anillos, 3 hexagonales y 1 pentagonal. Los hexagonales forman el fenantreno y el pentagonal el ciclopentano. Así que es ciclopentano, peridro, porque tiene hidrógenos todo a su alrededor, fenantreno. Ciclopentano, peridro, fenantreno. El anillo A y B, ¿cómo se numera este ciclo? El anillo A y B se numeran en sentido horario, comenzando por el carbono 1 que está acá arriba. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para los anillos A y B. Después se prosigue con el anillo C, en sentido horario, 11, 12, 13, 14, y se culmina con el anillo D en sentido antihorario, 15, 16 y 17. De acuerdo a lo que tengan en el carbono 17, se los clasifica en 3 grupos: los esteroles, los ácidos biliares y las hormonas esteroides. En el caso de los esteroles, el carbono 17 tiene una cadena lateral de 8 carbonos, como por ejemplo el colesterol. En el caso de los ácidos biliares, la cadena lateral es de 5 carbonos en el carbono 17, terminado en un grupo carboxiloácido, y en el caso de las hormonas esteroides tiene una cadena lateral de 2 carbonos, o simplemente un oxidrilo o un acetona. El ciclopentano peridrofenantreno, acá lo tenemos nuevamente, los 4 anillos con sus letras correspondientes, el anillo A, B, C, que forman el fenantreno, y el D, que es el ciclopentano. En conjunto también se lo llama anillo esterano, porque es la base de los esteroides. Se biosintetizan de la siguiente manera. El colesterol se transforma en pregnenolona cuando pierde su cadena lateral, se pierden 6 carbonos en su cadena lateral de 8, y queda la pregnenolona, que tiene 21 carbonos. El colesterol es un compuesto de 27. Después la pregnenolona se transforma primero en progestágenos, los cuales se pueden transformar en glucocorticoides, mineralocorticoides o andrógenos. Finalmente los andrógenos, por la acción de la aromatasa, se transforman en estrógenos. Quiere decir que para fabricar estrógenos, sí o sí, tiene que pasar por los andrógenos y por los progestágenos. La biogénesis completa obtener el colesterol, que por enzimas ubicadas en el complejo denominado citocromo P450, como la desmolasa, se transforma en gestágenos. Primero la pregnenolona, que es un precursor hormonal sin acción hormonal, la cual se puede transformar por la 17-alfa-hidroxilasa en 17-hidroxipregnenolona, o por la 3-beta-dehidrogenasa y la delta 5,4 isomerasa en progesterona, la cual después se puede transformar en 17-hidroxiprogesterona por la enzima 17-alfa-hidroxilasa. Aquí, en amarillo, tenemos los progestágenos. Si voy para la derecha, a partir de progesterona puedo fabricar los mineralocorticoides, la desoxicorticosterona, la corticosterona y la aldosterona. Partiendo de la 17-hidroxiprogesterona, los glucocorticoides como el desoxicortisol y el cortisol. Si no, si voy para abajo,
por la 17,20 liasa llego a los andrógenos, que están acá en celeste, y son la dehidroepiandrosterona, el androstenediol, la androstenediona, la testosterona y la dihidrotestosterona. Finalmente, la aromatasa puede transformar los andrógenos en estrógenos, a la androstenediona en estrona y a la testosterona en estradiol. La estrona y el estradiol posteriormente pueden transformarse en estriol, que es un producto de eliminación. Entonces, fíjense, esta es la esteroidiogénesis completa, comienza con el colesterol, pasa por los progestágenos sí o sí, y desde allí se deriva hacia glucocorticoides, hacia mineralocorticoides si estoy en la corteza suprarrenal, capa glomerular, hacia glucocorticoides si estoy en la corteza suprarrenal, capa fascicular, en los espongiocitos, hacia andrógenos si estoy en la corteza suprarrenal, capa reticular, o si estoy en el ovario y en el testículo, hacia estrógenos si estoy en el ovario o en el testículo. Resumen de las hormonas esteroideas: tienen naturaleza lipídica, derivan del colesterol, tienen estructura esteroidea porque presentan el ciclo pentano-perhidrofenantreno, se biosintetizan por esteroidiogénesis, se transportan unidas a proteínas, son hidrófobas, tienen receptores intracelulares y actúan regulando directamente los genes del ADN como los HRE, que se llaman elementos de respuesta a hormona. Acá tiene el mecanismo de acción: la hormona ingresa y se unirá a receptores de membrana y el complejo hormona-receptor entrará al núcleo. Esto vale para los andrógenos y progestágenos, mientras que algunas hormonas entran directamente al núcleo y se unen a receptores nucleares tales como los estrógenos. Sea como fuere, terminan actuando sobre genes del ADN, se estimula la transcripción de un ARN mensajero que en los ribosomas servirá para la traducción de proteínas. Acá tengo un cuadro de las hormonas principales: progestágenos, estrógenos y andrógenos, son asexuales; glucocorticoides, mineralocorticoides y la vitamina D son esteroides, aunque no se consideran hormonas sexuales. Tipos de progestágenos: progesterona, 17-hidroxiprogesterona, pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, y agregaría el pregnandiol o pregnanediol. El sitio principal de síntesis es el ovario y la placenta. Los estrógenos son de tres tipos: testosterona, estradiol y estriol. Se originan principalmente en los ovarios, pero también en el tejido adiposo y en la piel. Andrógenos son principalmente la testosterona, la dihidrotestosterona, la androstenediona, la dehidroepiandrosterona y el androstenediol. Se generan en los testículos, pero también en las glándulas suprarrenales. Glucocorticoides son el cortisol y la corticosterona, que se originan en las glándulas suprarrenales. Mineralocorticoides tenemos la aldosterona, que se origina en las glándulas suprarrenales. Y después, la vitamina D, tenemos el 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol, que comienza activándose en piel cuando los rayos ultravioletas alcanzan los precursores, después pasan al hígado donde se hidroxilan el carbono 25 y finalmente pasan al riñón donde se completa la hidroxilación en el carbono 1. Eso lo vimos con el metabolismo fosfocálcico en nutrición. Vamos a hablar ahora de los estrógenos. Los tipos son estrona o E1, estradiol o E2, estriol o E3. Son esteroides, o sea que pertenecen al grupo 3 de las hormonas según el blanco. Tiene un anillo que se llama estrano, que tiene 18 carbonos, con el anillo A aromático y oxidilocetona en el carbono 17. La estructura es esta. Yo reconozco que es un estrógeno porque veo el anillo A aromático. ¿Qué significa aromático? Que tiene 3 dobles ligaduras como un anillo bencénico. Es el único esteroide así. Y después, una vez que sé que es un estrógeno, me fijo en el carbono 17. Si tiene cetona, es la estrona. Si tiene alcohol, cuento los alcoholes. Si hay 2 alcoholes en total, uno en el 3 y uno en el 17, es el estradiol. Prefijo di para 2. Pero si tiene 3 alcoholes, uno en el 3, uno en el carbono 16 y uno en el carbono 17, es el estriol. Triol de 3 alcoholes. Entonces el reconocimiento de un estrógeno es muy fácil. Después, se origina en el ovario, en las células foliculares, en las luteínicas y también en las de los folículos atrésicos o viejos folículos involutivos, en el testículo, en las células de Sertoli en pequeña cantidad, y también se puede generar en la placenta, en el cerebro, en el tejido adiposo y en la piel. Se biosintetizan por esteroidiogénesis, siendo la enzima clave la aromatasa. Acá lo vemos. La testosterona por acción de la aromatasa genera estradiol, y la androstenediona por acción de la aromatasa genera estrona. Además, testosterona y androstenediona, o estradiol y estrona, pueden interconvertirse por una enzima que se llama 17-cetoreductasa. Se regula por la FSH hipofisal y por factores locales como activinas e inhibinas. Se transporta en forma inespecífica por albúmina.
forma específica por la SHBG, globulina de unión a hormonas sexuales o Sex Hormone Binding Globulin. En un pequeño porcentaje se transportan libres y en un pequeño porcentaje porque son hormonas liposolubles. Los órganos blancos son los genitales, ovarios, trompas, útero, vagina, también las mamas, pero también puede actuar en los huesos donde estimula la osteogénesis, en los riñones, en la piel, en el tejido adiposo, en el eje hipotálamo hipofisario. Los receptores son de tipo tiroideo. A pesar de ser hormonas esteroides, se unen a receptores tiroideos que son nucleares. El mecanismo de acción es que los estrógenos ingresan a las células, ingresan al núcleo, se unen a receptores nucleares, se liberan proteínas chaperonas, van unidas al receptor, y esto estimula los genes HRE, elementos de respuesta hormonal del ADN. En realidad lo que hacen es inhibir la inhibición, que sobre estos genes hacían el complejo hormona-chaperona. Si vos inhibís la inhibición, estás estimulando. Las distintas acciones: sobre los ovarios estimulan el crecimiento folicular, sobre las trompas estimulan el barrido ciliar, sobre el endometrio estimulan la proliferación, sobre el miometrio aumentan la contractilidad, sobre el moco cervical estimula su fluidez y su filancia, favoreciendo la penetración de los espermatozoides, sobre las mamas estimula el desarrollo de los conductos, sobre el eje causan feedback negativo al principio, o sea, al final del ciclo, y feedback positivos a mediados del ciclo, esto lo vimos en ciclo hormonal. Acá me faltó poner en vagina, que estimulan la formación, digamos, la cornificación y el índice epignótico, la descamación de células acidófilas. Con respecto a los progestágenos, tengo tres: la progesterona, la 17-hidroxiprogesterona y el pregnandiol o pregnanediol. Son esteroides del grupo 3 con un anillo que se llama gestano. Este tiene 21 carbonos, con una cadena de 2 carbonos en el carbono 17 y anillo A no aromático. Estos progestágenos, bueno, acá tenemos dos. La progesterona, que tiene, cadena de 2 carbonos en 17, con anillo A no aromático, es un progestágeno. Si tiene doble cetona, cetona, es progesterona. Si tiene doble alcohol, alcohol, es el pregnanediol. Y si tiene cetona, progesterona, pero con un alcohol adicional en el carbono 17, sería la 17-hidroxiprogesterona. Se originan en las células foliculares del ovario, principalmente la 17-hidroxiprogesterona, y la del cuerpo lúteo, ahí es progesterona, en la placenta y en la suprarrenal. Se biosintetizan por esteroideogénesis, siendo las enzimas clave la 3-beta de hidrogenasa y la delta 5,4 isomerasa. La 3-beta de hidrogenasa, bueno, este es el colesterol que pierde su cadena lateral y se transforma en pregnenolona. Pero después, para que la pregnenolona se transforme en progesterona, tiene que cambiar oxidrilo por cetona en el carbono 3. Eso hace la 3-beta de hidrogenasa, y tiene que cambiar la doble ligadura del anillo B al anillo A. Eso lo hace la delta 5,4 isomerasa. Y así tengo progesterona, que si le agrego un oxidrilo en el carbono 17 por la 17-alfa hidroxilasa, la convertiré en la 17-hidroxiprogesterona. Se regula por la LH hipofisaria y por factores locales como albuminas e inhibinas. El transporte es inespecífico por albúmina y también por transcortina, o específico por la SHBG o por la glucoproteína ácida. Y en pequeño porcentaje se transporta libre, dado que es liposoluble. Los órganos blancos son los ovarios, las trompas, el útero, la vagina, las mamas, el hipotálamo y la hipófisis. Acá los receptores son de tipo esteroideo, que son citoplásmicos. Estos receptores, el mecanismo de acción, ingresa la progesterona a la célula, donde se une a receptores citoplásmicos. Se liberan las proteínas chaperonas, y el complejo hormona-receptor pasa al núcleo, donde se une a los receptores, a los genes HRE, y los estimulan en el ADN, es un estímulo directo. Las acciones son que en los ovarios estimulan la ovulación y luteinización, en las trompas estimulan la secreción, en el endometrio también, en el miometrio reduce la contractilidad, evita un parto prematuro, en el moco cervical estimula la viscosidad, disminuye la penetración, impide la penetración por parte de los espermatozoides. Las mamas estimulan el desarrollo de los alvéolos, y en el eje causan feedback negativo. Acá me faltó decir que sobre la vagina estimula la descamación de células basófilas, y que sobre el hipotálamo eleva la temperatura basal. Eso se lo dije en la clase anterior. Andrógenos. 4 tipos: la de hidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona y dihidrotestosterona. Son esteroides del grupo 3. El anillo se llama andrano, tiene 19 carbonos, con oxidrilo o cetona en el carbono 17 y un anillo A no aromático. Tenemos la androstenediona,
tiene oxirilo o cetona. Eso descarta progestágenos en el 17. Puede ser andrógeno o estrógeno. ¿Ahí qué hago? Me fijo en el A. No es aromático. Entonces no es un estrógeno. Es un andrógeno con 2 cetonas. Androstenediona. Y tiene, en cambio, cetona en el 17 y oxirilo en el 3, es la dehidroepiandrosterona, y es al revés. Cetona en el 3 con oxirilo en el 17, testosterona. Y si es la testosterona, que acá, en el carbono 5, gana 2 hidrógenos, se llama dihidrotestosterona. Esto lo hace la 5-alfa reductasa, que vimos en la OP1 cuando analizábamos los distintos genes. Bueno, se origina en el ovario, en las células tecales, pero también en las del hilio y mesovario, en el testículo, en la célula de Leydig, y también en la suprarrenal, en la capa reticular. Se biosintetizan por esteroidogénesis, siendo las enzimas clave la 17-alfa-hidroxilasa y la 17,20 liasa. En el proceso yo tengo el colesterol que se transforma en pregnenolona, la cual puede seguir 2 vías. La vía delta 5 o la vía delta 4. Tiene que ver con dónde tenga la doble ligadura. Si la tiene entre los carbonos 5 y 6, como todos los de acá arriba, constituyen la vía delta 5. Si la tienen entre los carbonos 4 y 5, como todos los de abajo, constituyen la vía delta 4. Si yo quiero ir por la vía delta 5, la pregnenolona la transformo en 17-hidroxipregnenolona por la 17-alfa-hidroxilasa. Luego, a la 17-hidroxipregnenolona la transformo en dehidroepiandrosterona por la 17,20 liasa, y a la dehidroepiandrosterona la transformo en androstenediol por la 17-beta-dehidrogenasa. Ahora, si quiero ir por la vía delta 4, a la pregnenolona la transformo en progesterona por la 3-beta-dehidrogenasa y por la delta 5,4 isomerasa. Después, a la progesterona la transformo en 17-hidroxiprogesterona por la 17-alfa-hidroxilasa, a esta la transformo en androstenediona por la 17,20 liasa, y a la androstenediona en testosterona por la 3-beta-dehidrogenasa. Los andrógenos se regulan por la LH y la prolactina hipofisarias y por factores locales por como activinas e inhibinas. Se transportan en forma inespecífica por albúmina y específica por la SHBG, y libres en un pequeño porcentaje. Estos andrógenos tienen como órganos blancos el testículo, la próstata, las vesículas seminales, el hipotálamo, la hipófisis, la piel, el cerebro, músculo, laringe. Los receptores son de tipo esteroideo, que son citoplásmicos. El mecanismo de acción es igual a la progesterona. Ingresa el andrógeno a la célula, se une a receptores citoplásmicos, se liberan proteínas chaperonas, el complejo hormona receptor pasa al núcleo, se estimulan los genes HRE en forma directa. Y las acciones son: los testículos estimulan la espermatogénesis, en la próstata estimulan la secreción, al igual que en las vesículas seminales, en el cerebro estimula la libido y por ende indirectamente la erección, en el músculo estimula el anabolismo, es decir, la síntesis proteica y el crecimiento muscular. Estimula también el desarrollo de caracteres sexuales secundarios masculinos como la barba, el bigote, la voz grave, el actuar sobre la laringe, etc. Y sobre el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal causan feedback negativo. Para terminar, vamos a ver cómo se interrelaciona la síntesis de las hormonas sexuales, particularmente en el ovario. Que vamos a ver, de nuevo, por enésima vez, la famosa teoría de las 2 células, 2 gonadotrofinas. En las células tecales se capta LDH, el colesterol a partir de las LDH, que son las lipoproteínas de baja densidad. Y en respuesta a la LH, que genera AMP cíclico, el colesterol se transforma en pregnenolona, que se transforma en progesterona, que se transforma en andrógenos, por esteroidogénesis. Estos andrógenos pasan a las granulosas, que en respuesta a la FSH aromatizan los andrógenos generando estrógenos. También la FSH hace que se sinteticen receptores para LH en las granulosas, y entonces, cuando las granulosas se luteinicen, pueden captar colesterol, generar pregnenolona y progesterona, pero no andrógenos y estrógenos, porque carecen de las enzimas que están acá. Entonces, tendrían que generar progesterona, pasársela a las células de la teca, que generan andrógenos, que vuelven a la granulosa para generar estrógenos. Como verán, es un fenómeno complejo, con células que están interrelacionadas y reguladas a su vez por distintas hormonas, y aquí lo de la teoría de las 2 células, 2 gonadotrofinas. Pero lo que muestra esta teoría es que la síntesis de andrógenos, estrógenos y progestágenos está relacionada entre sí. Bueno, chicos, acá terminamos
básicamente la cuestión de las hormonas, todo, con las 4 clases. Sirve para la UP2 y para la UP3. Más adelante a lo mejor profundizaré algunos aspectos químicos ya dibujados en el pizarrón, pero para que sea un poco más didáctico, pero la base, lo que ustedes tienen que saber de las hormonas para, digamos, estas UPs, la UP2 y la 3, están estas 2 clases. Nos vemos en la próxima, cuídense, ¿sí? No dejen de cuidarse, y nos vemos, polluelos.